Bueno, ustedes ya han tenido un anticipo. Yo solamente les recuerdo que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que hoy es secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su nombre es el doctor Jorge Chediak, alguien muy conocido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias y un gusto estar con ustedes esta noche. Muy bien, lo recibimos con muchas preguntas, ¿eh? Con muchas preguntas y con un tema que es universal concretamente hoy, ¿no? Es absolutamente universal, es absolutamente universal. Estábamos viendo en las imágenes de presentación esos barriles llenos de moneda extranjera, esos cuartos tapizados con pilas y pilas de dólares, evidencian la particularidad del delito de lavado de activos. En general, los delitos, la gran mayoría, como estamos acostumbrados, que son contra la propiedad y algunos sí contra la propiedad y contra la integridad física, se realizan para obtener algo, ¿no? Para obtener dinero, para obtener bienes. En el caso del lavado de activos, la ecuación se invierte. Ellos ya tienen todo ese dinero por los delitos precedentes, sea cual sea, narcotráfico, por supuesto, la parte del león, pero trata de personas, corrupción regional, grandes estafas, rapiñas importantísimas. Entonces, esa cantidad de dinero enorme se les transforma en un problema, básicamente porque tener dinero en esas cantidades en una casa lo transforma prácticamente en papel. Entonces necesitan invertirlo, necesitan reincorporarlo a la actividad económica de la jurisdicción de que se trate, adquirir inmuebles, automóviles de alta gama, aviones o todas esas cosas que en general las organizaciones hacen con este dinero, invertirlo. Para ello, la modalidad es totalmente distinta a la comisión de los delitos normales, porque disponen del dinero, disponen del tiempo, sí, y tienen la posibilidad a la espalda para contratar profesionales, y básicamente lo hacen. Solemos decir, contratan abogados, escribanos, contadores. En un evento que estuvimos ahora en Ecuador me dicen, no, pero además contratan asesores de inversiones, contratan especialistas para invertir en donde haya vulnerabilidades, en donde los negocios incluso terminen siendo rentables, aunque que sean rentables a quien va a lavar dinero no le interesa demasiado, porque su motivación no es obtener más dinero, sino obtener dinero limpio, es legitimizar el origen de ese dinero que proviene de los distintos delitos y que por ende no se puede utilizar. Así que sí, un tema que todos los países en general tenemos, que es dificultoso de perseguir en todos lados. Algún colega de ustedes me señalaba que yo suelo decir, es difícil la investigación, resulta difícil la investigación del delito de lavado de activos en Uruguay. Y yo digo, sí, porque yo hablo del Uruguay, pero es difícil en todos lados. Claro, yo le iba a preguntar por qué no se ha encontrado, digamos, una llave universal como para combatir esto, pero antes quiero decirle, usted seguramente lo ha escuchado en alguna oportunidad y no, esto no es ningún respaldo a ninguna actividad ilícita ni nada por el estilo, pero muchas veces se dice, mirando un edificio o mirando algo que es impresionante, que aparece en el panorama de nuestro país, esto es tanto, ¿no? En una suposición. Aquí hay lavado, una suposición. Y se toma al lavado como, digamos, un mal que en el fondo termina haciendo bien por la inversión que provoca para el país y por los niveles de trabajo que da. ¿Por qué es tan, el lavado de dinero es tan negativo para la economía de un país? Bien, primero su percepción es absolutamente compartida. Recuerdo más de 10 años atrás, la primera vez que llegué a la ciudad de Panamá y vi esas torres de 50 o 70 pisos, sí, con 10, 15 apartamentos prendidos. Solas. A uno le viene la duda y después se da cuenta que bueno, que Punta del Este, para no esquivar el bulto, tiene, incluso en los primeros días de enero, donde hay más población, tiene torres importantes donde solo un 10 o un 20% de los apartamentos están prendidos. Ahora,
una cosa es el lavado de activos con dinero que proviene de delitos precedentes y otra cosa son las inversiones que los extranjeros puedan hacer, porque también Uruguay tiene reglas de juego muy estables y es un lugar seguro para invertir. Entonces, por supuesto no se puede descartar y seguramente haya que parte de los capitales provienen de ilícitos y por ende configuran un delito de lavado de activos, pero también muy probablemente la mayoría de las inversiones provienen de extranjeros que por inestabilidades en sus países de origen, para no mencionar ningún país cercano, sí, prefieren traer sus dineros aquí, ponerlos a resguardo de variaciones de gobiernos, de modificaciones de las reglas impositivas o incluso de devaluaciones que pueden llegar a ser importantísimas. Y por ende, de alguna manera, Uruguay también es un refugio para ese tipo de inversiones que son lícitas, que básicamente no son realizadas con dinero que provenga de delitos precedentes. Dijo, Uruguay es un tipo de refugio, o puede ser un tipo de refugio. Le voy a traer, lo ubica a Hugo Alconada Mon, el periodista argentino del diario La Nación, una persona que le ha dedicado buena parte de su vida periodística a la investigación vinculada al lavado de activos, corrupción. En su país muchas personas han terminado presas a partir de sus investigaciones. Él llegó a decir que Uruguay era la meca del lavado de activos. Pero en una entrevista reciente que le dio al diario El País, obviamente volvió sobre estos temas y volvió a ser muy crítico con el Uruguay, reforzando aquello que había hecho en su momento de la meca del lavado de activos. Y ahí le voy a leer un fragmento de la entrevista para que usted me dé una devolución, ¿no? Él decía, tenés infinidad de estudios jurídicos y contables que viven de las sociedades que arman para clientes argentinos. Después me vienen siempre con la misma respuesta. Nosotros somos como fabricantes de armas y las armas pueden usarse para el bien por la policía o para el mal por el delincuente. Pero nosotros no somos responsables del destino y el uso final de esos revólveres. Es lo que le dicen los estudios jurídicos y contables. Fenómeno, dice Alconada Mon. ¿Por qué no te mirás el espejo? Porque probablemente verás que en definitiva tus sociedades terminan usándolas los narcotraficantes o corruptos argentinos. Igual después, muy tranquilos tomándose un whisky a la noche dicen, pero qué corruptos que son los argentinos. Sí, y los uruguayos ayudan a la corrupción y al lavado argentino. Es una declaración contundente de una persona que ha estado hace mucho tiempo en este mundo. Había leído el artículo, sin duda muy colorido, con un perfil proactivo o agresivo en relación a estos temas. La reflexión que hemos hecho en la interna de la Secretaría Nacional es que parece estarse refiriendo al Uruguay de hace unos cuantos años. Yo le diría al Uruguay de una década atrás o quizá un poco más. Uruguay ha hecho grandes modificaciones en relación a la lucha y la prevención contra el lavado de activos, la ley integral contra el lavado de activos, que no tiene tantos años. La propia Secretaría como tal existe recién desde el año 2016 y tuvo una evaluación mutua razonablemente favorable en el año 2019 por parte de Gafilat. No es exactamente la situación que él describe, aunque quizás pueda haber habido algo de eso. La situación actual, lo que nos dicen además los representantes de esos estudios jurídicos y contables de envergadura, no lo que nos dicen a nosotros, lo que le dicen a nuestros equipos inspectivos, es que básicamente es un negocio en contracción acentuada, que ya incluso por un tema de honorabilidad básicamente no están trabajando ni de cerca como lo hacían, pero que no están trabajando en esas actividades de creación de sociedades, de proveer directores para las mismas. ¿De honorabilidad porque repercute en su imagen? Porque repercute en la imagen, exactamente. Ninguno de ellos, que tienen actividades, por supuesto, la mayoría, tanto en el Uruguay como en la región, quiere quedar, me imagino, no lo han dicho expresamente, prendidos o vinculados a otro Odebrecht o a otra situación de corrupción regional. Por lo cual nos dicen que prácticamente eso que sí fue un negocio lícito además, porque estaba habilitado por nuestra legislación, hoy no es así, no están dedicándose a ese tipo de actividades, es una actividad muy menor por toda la historia de lo que ha pasado, porque afecta
la reputación de los estudios verse vinculados a ello. Y sí hemos mejorado enormemente los controles. Por supuesto, nos gustaría haberlos ¿A qué mejorado nivel? ¿Son muchos los casos en relación al pasado que hoy son descubiertos y sancionados? No, los casos, además, como tendencia histórica, en el Uruguay han sido bajos. Por supuesto, allí después tenemos la necesidad de explicarle a nuestro organismo supervisor, que es el GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Hoy estamos un poco de los dos lados del mostrador porque postulamos a Uruguay y resulté electo vicepresidente de GAFILAT, pero explicarles si es porque básicamente hay un lavado de activos muy acotado en relación a la región, no quiere decir que no haya, sino la primera explicación del organismo que nos supervisa a nosotros es, bueno, pues ustedes no hacen los controles adecuados o no luchan efectivamente contra este flagelo en la medida que deberían. Después vamos, porque me quedó pendiente además contestarle por qué es malo esto para el país. Pero sí, los números nuestros son bajos. Compartimos esta situación con la región. Decíamos, es difícil investigar el lavado de activos en Uruguay, es difícil en Argentina, es difícil en Brasil, es difícil en Paraguay, es difícil en América, hasta donde sabemos. Y la evaluación mutua que fuimos a analizar y a votar en el plenario de Quito el mes pasado era de la hermana República del Paraguay, y a Paraguay se le observaron las mismas cosas que eventualmente se nos podrían observar a nosotros. Pocas condenas efectivas en el periodo por lavado de activos, penas no suficientemente aleccionantes en esos delitos y, bueno, pasó la evaluación raspando. La verdad que la situación de Paraguay estuvo allí muy peleada en toda esa semana. ¿Qué puede pasar si uno no pasa una evaluación de GAFILAT, una evaluación mutua? Bueno, las famosas listas. Por supuesto, en la lista negra no vamos a caer nadie, creo que está en Irak y Corea del Norte nomás, pero sí hay una lista gris donde en nuestra región están al día de hoy Panamá y Nicaragua. Ustedes habrán visto además los problemas que hay con Nicaragua vinculados a la legislación de lucha contra el lavado de activos, donde ahora tenemos denuncias en GAFILAT y hemos hecho un protocolo de manejo de las denuncias de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, de la propia OEA, que ha hecho una condena muy, muy importante, de Estados Unidos, de relatores de Naciones Unidas, en relación a que se está utilizando, en principio esa es la acusación, la legislación contra el lavado de activos para cerrar organizaciones sin fines de lucro, básicamente las vinculadas a la Iglesia Católica, incluso entre ellas, aunque llame la atención, las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. Pero bueno, Panamá también ha estado en esta situación por dificultades en los controles, ha hecho enormes inversiones para la lucha contra el lavado de activos y no logra salir de la lista gris. La lista gris significa, entre otras cosas, menos acceso a créditos internacionales o acceso más caro, pérdida de negocios porque también por un tema de honorabilidad hay empresas, hay inversores que no quieren relacionarse con países que estén en la lista gris del GAFI. Y para ir a su pregunta inicial, sí hay una percepción baja del riesgo de lo que significa lavado de activos. Dice, bueno, pero si viene dinero y cometieron no sé, la corrupción sí. En otro lado, vendieron la droga en un país vecino, ¿por qué está tan mal que vengan a invertir el dinero en apartamentos o en campos en el Uruguay? Y básicamente el gran tema es que corrompe, el lavado de activos corrompe. Muchas veces se requiere la colaboración de autoridades, con lo cual la corrupción se empieza a expandir y además altera los mecanismos normales de funcionamiento de una economía, porque allí tenemos
operadores que trabajan con otros códigos, trabajan con mucho dinero a sus espaldas, sin el afán de lucro normal, sino que están tratando de incorporar dinero ilegítimo a la actividad económica legítima y distorsionan el funcionamiento de la sociedad. Y bueno, creo que también en general compartimos esa baja percepción de riesgo. Nos decían en Ecuador mismo, que también va a estar a fin de año sometido a evaluación mutua, que costó convencer a algunos sectores de la sociedad en Ecuador de que este no era un tema de Estados Unidos, de que básicamente no era un tema de los grandes inversores de los países centrales, sino que era un fenómeno que afecta negativamente a todos nuestros países en esa visión, la visión económica y además esa afectación a la institucionalidad. Chediak, dos consultas. Por un lado mencionaba la región, mencionaba también el caso Odebrecht. Bueno, y también investigaciones de periodistas han hecho puntualizaciones sobre que en nuestro país no han tenido consecuencias penales para ningún uruguayo. Se analizaron todos los datos, ese tema está sobre la mesa, hay pedidos de informes también a propósito del tema. Sí, nosotros evacuamos, no sé si el día de ayer o anteayer, el pedido de informes de los señores senadores del Frente Amplio, con todos los datos que existen en la Secretaría y que se pueden compartir por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y básicamente lo que ha habido es un tema temporal. Decíamos, la Secretaría se constituye como tal en el año 2016, los temas salieron bastante a la luz, 2017, en el 2018, en la administración anterior se iniciaron distintas inspecciones a estos estudios que estaban vinculados a estos fenómenos y mencionados en la prensa local e internacional. Y lo que encontramos es que en general, nosotros recuerden, no estamos persiguiendo el delito de lavado de activos, estamos analizando desde la Secretaría que se cumpla con toda la legislación de prevención del lavado de activos. Legislación que conlleva una cantidad de obligaciones, entre ellas el mantenimiento de la documentación acreditante de que se hizo el análisis de riesgo de la operación y del cliente durante 5 años. Eso significa que a los 5 años de constituida la sociedad, establecida la relación con ese cliente que pueda estar sospechado de lavado de activos, cesa la obligación, caduca, es decir, allí caduca la obligación del sujeto obligado de conservar la documentación y caduca la potestad de la Secretaría de investigar eso, porque ya está por fuera del periodo de 5 años que nosotros podemos analizar. Y eso pasó en algunos de los casos vinculados, se terminó en algunos casos con observaciones, en otros casos con archivo, pero gran parte de las operaciones tenían más de 5 años de haber sido realizadas. Para ordenar un poco, porque acá estamos hablando de esta red de investigadores que sacaron este material conjunto sobre el caso Odebrecht, ¿no? Alconada Amor en La Nación, acá Sudestada. La nota que se replicó en Sudestada, pero también en La Nación, hablaba justamente de que decía ningún uruguayo afrontó consecuencias de la justicia de su país, que rechazó pedidos de colaboración pese a que estudios, testaferros y bancos administraron millones de dólares de la corrupción. Y la nota de prensa, por lo pronto, lo que decían era que la pesquisa por estos casos se había demorado tanto que hubo un cambio de gobierno y cuando entra usted a la Senaclaf, archiva digamos, los casos. Eso fue así, tal cual, porque sí. A partir de estas notas es que surge el pedido de informes del Frente Amplio. Tal cual, las investigaciones demoran, el análisis de los expedientes demoran. ¿Pero demora por no encararlos o porque se estudiaron y demoraron? Por dificultad en las inspecciones, en el manejo de la documentación y en el análisis. Y sí, cambió el gobierno, cambió el titular de la Secretaría contra el Lavado de Activos y yo me encontré con algunos expedientes en los cuales había que decidir, donde por supuesto ya estaban los informes de los equipos inspectivos, que básicamente en esa época eran básicamente 2 contadores, ahora ya son un contador y un abogado, y estaban los informes de la jurídica de la Senaclaf,
y nosotros compartimos los dictámenes de los inspectores y de la jurídica de la CENACLAF en el sentido de que no se podía seguir adelante con esto, porque básicamente el Uruguay es un Estado de Derecho, las eventuales sanciones que pueden llegar a ser muy importantes que imponga la CENACLAF son un acto administrativo que puede ser objeto de reposición y recurso jerárquico ante la Presidencia de la República, y que después no solo puede, sino que en general cuando se imponen multas importantes son objetos de la acción anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, nosotros tenemos que analizar muy cuidadosamente las posibilidades que no solo estemos dentro de la ley y dentro de la proporcionalidad cuando se establecen las sanciones, sino las posibilidades de defender exitosamente estas sanciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde en general, además, como usted señalaba, en estos casos concretos, la contraparte son los estudios de los estudios jurídicos más grandes y prestigiosos del país. Y bueno, en algún caso hemos tenido observaciones importantes y hemos establecido alguna multa, y tenemos un par de expedientes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuyo resultado no sabemos, dependerá de la opinión de los señores ministros del tribunal. Pero tuvimos sí un par de reveses en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde el tribunal terminó anulando creo que 2 sanciones que había impuesto mi antecesor. Yo como jurista no estoy de acuerdo en correr el riesgo cuando no se tiene una adecuada certeza dentro de lo posible de que se va a desestimar en el futuro la anulación ante el Tribunal de lo Contencioso. Bien, ya por último se ha comenzado a fiscalizar, bueno, iglesias, organizaciones deportivas, organizaciones sociales, se han comenzado a arrojar algunos temas y algunas cifras. ¿Cuáles son las organizaciones que tienen más alto riesgo de posible lavado de activos? Bien, también señalar, no solo la Secretaría comienza en el año 2016, sino que las organizaciones sin fines de lucro se incorporan como sujetos obligados en el 2018, razón por la cual dice, bueno, ¿y por qué antes no se había cometido la inspección exhaustiva de este colectivo tan disímil? Bueno, porque todo es nuevo. Empezamos, la Secretaría empezó, ¿no? Nos fuimos nosotros con los escribanos, los contadores, los estudios jurídicos, las inmobiliarias. Desde nuestra llegada, Zonas Francas, que fue el primer colectivo importante, y ahora, por primera vez, en una forma organizada y puntillosa, las organizaciones sin fines de lucro. Básicamente, además, una situación muy curiosa que tenemos en el Uruguay. En general, las recomendaciones de Gafi van en el sentido de que las organizaciones sin fines de lucro sean sujetos obligados en la prevención del financiamiento del terrorismo. No necesariamente en el lavado de activos, pero Uruguay sí las incorporó. Y estamos teniendo las mismas dificultades para el Contralor que en la región están teniendo también todos los países hermanos. ¿Cuáles son? El tema es muy disímil, hay situaciones muy curiosas porque las recomendaciones, por ejemplo, establecen que hay que hacer la debida diligencia a los clientes y, por ejemplo, las iglesias no tienen clientes, las iglesias tienen feligreses, entonces no se puede hacer una debida diligencia a quien va a misa y deposita en el saco correspondiente su óvalo para las actividades de la iglesia. ¿De dónde viene esa donación? Claro. Bueno, lo que sí se puede y lo que se recomienda en el caso de las iglesias es que lleven algún tipo de contralor y de análisis del origen de los fondos cuando hay aportes de iglesias extranjeras o de filiales extranjeras de la misma iglesia o de grandes donantes. Esa es un poco la situación. El tema del fútbol, básicamente las organizaciones deportivas habrán visto una cantidad, no es lo mío, a mí no me gusta el fútbol, no sé mucho de ello, pero tiene una cantidad de aristas muy grandes. Se da la situación donde son controladas en algunas actividades por la Secretaría Nacional de Deportes y en relación al lavado de activos por nosotros, y también, y por eso hay un proyecto en el sentido de incorporarlas, se ha ido dando la situación en donde algunas entidades deportivas
están abandonando el formato de organización sin fin de lucro para pasar a ser una sociedad anónima deportiva. Y esa no se fiscaliza. Y esa, como no es una organización sin fin de lucro, sino que es una sociedad anónima, claro, vinculada al deporte, hay que incorporarla a texto expreso porque caen en esa mutación jurídica, las hace caer por fuera de los sujetos obligados de la CENACLAF. Así que allí pero ellos habrá tendrían que reportar actividades sospechosas. Las SAD nuevas, ahora con nuestro nuevo proyecto, tendrían que pasar a ser reporteros de actividades sospechosas ellos mismos. La misma pasarían a volver a tener la situación de sujetos obligados en relación a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, que perdieron al transformarse en sociedad. La pregunta que hago es, muchas veces se dice que se usan las SAD justamente para lavar activos. ¿Qué sentido tiene pedirles a ellos que se autorreporten como sospechosos? Si entiendo que esa sería la modificación. No, el tema básico de toda la legislación de prevención contra el lavado de activos parte de que el Estado no puede hacer la supervisión, bueno, en el caso del Banco Central, de unas 500 entidades bancarias, en el caso nuestro más de 13.000 sujetos obligados. Entonces la actividad de prevención la hacen los propios sujetos obligados. Las inmobiliarias, por ejemplo. Las inmobiliarias, los escribanos, el propio club deportivo, las empresas de zona franca, de la misma manera que en el sistema bancario la hacen los propios bancos, sus oficiales de cumplimiento. ¿Qué hace el Banco Central respecto de los bancos? Supervisa que la hagan bien. ¿Qué hacemos nosotros respecto de todos los otros sujetos obligados? Supervisar que lo estén haciendo bien, adecuadamente, cumpliendo las reglas, y no los sancionamos por lavar dinero, porque no es lo que investigamos, los sancionamos eventualmente cuando no hacen bien esos controles, no tienen bien el oficial de cumplimiento, los manuales de cumplimiento, no tienen bien detalladas las debidas diligencias que le hacen a sus distintos clientes. Que es toda una cosa, simplemente no es por partir una lanza, simplemente comprender, es toda una cosa bastante abstrusa y bastante molesta, no solo para los sujetos obligados, sino para los clientes. A veces incluso se pierde el cliente o se ahuyenta el cliente cuando se le explica todas las dificultades que hay para hacerle una debida diligencia intensiva y el verdadero striptease económico de actividad que tiene que hacer para poder invertir o poder tener relacionamiento con la empresa uruguaya. Doctor Jorge Chediak, gracias por su visita hoy. Seguramente este tema vamos a seguir conviviendo con él. Sin duda. Por lo menos eso es lo que se ve en el horizonte. Tendremos la posibilidad de seguir dialogando. Gracias, reitero, por su visita esta noche. El agradecido soy yo y siempre un gusto. Gracias.